industria, un emprendedor social como Pablo Roviralta, y hoy trajimos un emprendedor de la tecnología, de Bragado, emprendedor de sistemas, empresario, desarrolló su empresa y su carrera en California y decidió hace algún tiempo volver para todo lo que fue experimentando en lo que es la transformación digital, cómo aplicarla en el sector más atrasado de adopción, que es el agro. Así que con ustedes, Juan Cabrera. Me puso la vara alta, José, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Buen día, ¿cómo le va a todos? Mi nombre, como dijo José, Juan Cabrera. Hoy con Experiment, un fondo de inversión en tecnología para agro. Un poco la idea de la charla de hoy, como lo plantea el foro, es tratar de pensar el futuro. Y para analizar el futuro tenemos que ir un poco para el pasado. ¿Quién vio 2001 Odisea en el espacio? Soy un fanático del cine, Kubrick, obviamente indica cuán grandes somos, ¿no? Pero en esa película hay una escena, de hecho Kubrick arranca con una larga introducción acerca de la historia de la humanidad. Y está lo que yo llamo el corte de Kubrick, ¿no? En un momento hay un Homo sapiens, donde básicamente está machacando con un hueso parte de la comida que había adquirido y descubre que ese hueso se había transformado en una herramienta. Y en el siguiente corte, Kubrick hace que ese Homo sapiens lance el hueso al aire y termine en una estación espacial. ¿Qué quiso decir Kubrick en esto? Que básicamente eso, que a partir del descubrimiento de la tecnología, y estuvimos mucho tiempo, la historia del hombre estuvo millones de años evolucionando, esa transición pasa en un instante. Y ese es el instante que estamos viviendo. Ahora vamos a hacer un poco de zoom hacia atrás. Entonces ese es el desafío para ustedes, el corte de Kubrick. Esa es la primera rueda que ven ahí, casi millones de años, más de 200.000 años. Pasamos casi en que nada se movía, ¿no? Básicamente la vida de la generación anterior era muy parecida a la siguiente, idéntica, ¿no? Así evolucionamos. Nuestra biología hoy básicamente se comporta muy diferente al mundo que nos rodea, ¿no? Los ataques de ansiedad y todo eso un poco que son parte de la generación de hoy tienen que ver con parte que nuestra biología está programada a un mundo muy diferente al que vivimos. Dejando eso de lado, lo que vemos básicamente es una curva de desarrollo exponencial en la tecnología. Nos parece que todos los días damos un pasito chiquitito, pero últimamente se dieron cuenta que pasan muchas cosas muy rápido. Y eso es lo que vamos a analizar acá y qué impacto eso tiene en el agro y el desafío que nos representa. Entonces, básicamente, como dice Hemingway, el cambio ocurre primero gradualmente y luego de golpe. Perdón. Entonces, uno cree que el crecimiento es lineal, y como dice Bill Gates en su libro, estoy coteando a mucha gente, pero sobreestimamos el corto plazo y subestimamos el largo, ¿no? Entonces, en el corto nosotros pensamos que las cosas, vamos a tener autos voladores. Yo cuando era chico pensaba que íbamos a tener autos voladores. Recién, de hecho, el año pasado se aprobó la licencia para que los taxis, que son como los drones esos grandes que tienen batería, puedan moverse entre ciudades. De hecho, está pasando ahora. Digamos, no tuvimos autos voladores hace 20 años, pero tuvimos redes sociales y ahora básicamente aceleramos a tener ese crecimiento. El crecimiento uno puede pensar que es lineal, pero no, es exponencial, como lo decíamos antes. Si uno analiza desde el corte de Kubrick, va a descubrir que el crecimiento es exponencial. Ahora, lo que está pasando últimamente es combinatorio, se está acelerando. Y esto tiene que ver con la combinación de estas tecnologías. Cada una de estas tecnologías utiliza la ley de aceleración de retornos. Hay un libro súper interesante que habla acerca de lo que estamos transicionando, que es Ray Kurzweil, que trabaja en Google y básicamente ha creado ha escrito un libro que se llama Singularidad, que básicamente relata todo esto que le estoy contando. Y crea una ley que se llama la ley de los retornos acelerados, donde dice que cada tecnología se apoya en la ola anterior y la potencia. Y que utilizamos nuestras mejores herramientas para crear a otra, aún más las combinamos, y la tasa de progreso se acelera. Esa es la combinatoria que estamos viendo. Estas son las olas de tecnología de los últimos
70 años. Muchas cosas pasaron en Argentina en los últimos 70 años, pero en tecnología específicamente salimos de mainframe, pasamos por PC, fuimos a las redes, el inicio de Internet, en realidad todo el tema de telecomunicaciones, luego vino Internet, luego vino el Internet móvil, luego vino la nube y hoy estamos en el superciclo. El superciclo es mucho más grande que eso. Entonces cada ola de esas que se inician en Silicon Valley, más o menos de mitad de está apoyándose en la anterior y maximizándola. De hecho, si hacemos lo que está arriba, ¿no? O sea, ¿quiénes compañías capitalizaron ese ciclo? Las ven ahí. Esas compañías hoy son las compañías más grandes del mundo. Y estas tecnologías, si quieren como burbujas, son las que se combinan, ¿no? Como dice Ray, los próximos 5 años veremos más lanzamiento de productos de lo que vimos en la historia de la humanidad. Esta es la combinatoria que se está dando. Entonces, cuando uno combina inteligencia artificial con blockchain, en agro, por ejemplo, tenemos trazabilidad de punta a punta y podemos resolver ese problema. O cuando uno combina secuenciación de ADN o edición de genoma con inteligencia artificial, está pudiendo predecir una hibridación. Y ahí es donde uno empieza a atar, o sea, como dice Steve Jobs, uno digamos, conecta hacia atrás, nunca hacia adelante. Pero es conectando estas tecnologías y conectándolo con los problemas es que empezamos a tener esa exponencialidad. Por supuesto, hay, de hecho, en agro, bueno, todo el tema de robótica y movilidad que está pasando, en términos de autonomía, va a desarrollar, va a acelerar mucho más el tema. Y como decía José, la adopción de tecnología por industria tiene sus mínimos en las industrias físicas, ¿no? Hemos digitalizado más o menos el 15 al 20% del Producto Bruto Global, pero hay un montón de industrias que están relegadas, están retrasadas en esta adopción. ¿Por qué? Porque mueven activos físicos, porque tienen grandes fuerzas de trabajo, porque por un montón de situaciones no vamos a analizarlas acá, pero se da que todo eso que está en negro ahí abajo, básicamente acá analiza qué a nivel trabajo, qué a nivel uso, qué a nivel de movimiento de activos está digitalizado. Y básicamente las industrias como agricultura, construcción, parte de lo que consideramos la industria de hospitality o de turismo, gobierno, por supuesto, y healthcare. Bueno, healthcare es noticia este año, no sé si, y en un lugar donde se vota todos los días, ¿no? Que es el mercado. O sea, no sé si vieron, la compañía más grande de healthcare en Estados Unidos, se llama UNH, tocó $400 la acción, hoy está abajo de 200. O sea, nunca visto en una compañía estable de healthcare. Está pasando este año. Del otro lado, Oscar, no la conocen probablemente, fundada en 2013, y Hims, más del lado del consumidor, este año han probablemente triplicado el precio de su acción. La simetría se ve muy rápido, digamos, y empieza a pasar. Y cuando pasa, pasa muy rápido. Entonces eso es lo que está pasando en algunas industrias. Obviamente pasó primero en Haití, hoy está pasando un nuevo ciclo, servicios profesionales, finanzas, bueno, todo lo que usan en su vida diaria como consumidores ha pasado y ha pasado rápido. ¿Y por qué fallan las...? De hecho, parte de esa, no es que no estén intentando, un montón de cosas que se intentan fallan y la tasa de fallo es muy alta. Esta es la tasa de fallo de las iniciativas de digitalización en esas industrias y en la mayoría en general. O sea, hay una tasa de fallo alta, 70 al 84%. Parcial o total, pero fallo al fin. ¿Qué falla en esto? Una falta de estrategia clara, resistencia al cambio, es muy grande, sobre todo en industrias más tradicionales. Recursos insuficientes, el CEO le dice innovar, pero no le da presupuesto. Faltan mediciones y ajustes, están mal medidas las iniciativas. ¿Y qué proponemos de alguna manera y en las charlas con nuestros inversores y clientes de nuestras startups y jugadores de la industria? Lo que vemos que estas industrias tienen algo súper importante, que es estos negocios que fueron construyéndose de generación en generación, generalmente con un fundador muy fuerte o una línea fundadora muy fuerte, que tiene un montón de características positivas para ser capitalizada. Y cosas que fuimos perdiendo en el camino. Y esas cosas que fuimos perdiendo en el camino tienen que ver con, yo le llamo la mentalidad del fundador, ¿no? Fuimos perdiendo parte de la misión,
se diluye. A medida que la empresa empieza a crecer, el fundador, esa persona que probablemente era el abuelo que empezó la compañía, ya no tiene la misma mentalidad que tiene 2 generaciones posteriores. Hay cosas que se pierden con el tiempo. Procesos burocráticos. Le damos la espalda al cliente. De pronto dejamos de centrarnos tanto en el cliente y empezamos a centrarnos más en los procesos que corremos dentro de las empresas. La complejidad, por supuesto. Los negocios se van tornando cada vez más complejos. La pérdida de ese mindset de fundador, de acción, de pura acción, y la pérdida de talento. Son sectores, no son tan sexy para trabajar, ¿no? No atraemos tanto talento. Entonces, parte de la vuelta de agricultura y el desafío de retomar tiene que ver con esto, ¿no? De cómo recuperamos cada uno de esos casilleros, renovando la mentalidad del fundador. Ahora acá algunos estudios, vamos a pasar rápido esto, pero ¿qué dice? Que si yo desarrollo una cultura de innovación, esa de la mentalidad del fundador, muy fuerte, voy a ser mucho más exitoso. Este es un estudio de McKinsey sobre digitalización, lo pueden acceder. Habla de esto, bueno, vos hablaste de eso en particular. Además tenemos en ciernes un cambio generacional súper importante que está pasando justo ahora. O sea, el productor argentino tiene la edad más baja de los 3 patrones demográficos que ustedes, por ejemplo, de las 3 geografías más grandes, ¿no? De América del Norte y Sudamérica, tenemos la demografía más joven y más educada. Y esa transición va a empezar a pasar ahora, van a empezar a tomar decisiones en los próximos años. Esas empresas con cultura de innovación fuerte son especialistas en escalar activos digitales. Una vez que yo tengo montada este mindset, empiezo a reflejarlo en los múltiplos de la compañía, básicamente en cómo se miden y cómo se valoran. De hecho, está medido por McKinsey, esas compañías entre 5 y 15 veces más aprecian el valor de sus activos físicos y digitales. ¿Y por qué pasa esto? El costo de hacer tecnología está bajando, ¿no? Podemos decir que hace más o menos 25 años, en el pico de las .com, hacer una compañía de tecnología costaba $5 millones. Demian se ríe porque estuvimos ahí, en esa época. Y él estaba del lado de las 2 compañías de tecnología que básicamente vendían el pico y la pala, como le llamo yo, en esta fiebre del oro, que eran Oracle y Sun. Pero básicamente el uso de tecnologías como, en realidad un movimiento que es open source, y básicamente el poder ya no tener que pagar por las licencias de software, bajó el costo de producir una startup a los 10 años 10 veces, a $500.000. Hoy, cada una de las startups que nosotros invertimos es una apuesta de inicio de $50.000. Vean, y eso está pasando en esta década, ¿no? O sea, la segunda iteración se permitió por la computación en la nube, ya no tenía que pagar los servidores, ya no tenía que pagar por el software, solamente tenía que pagar por el talento de ingeniería y el equipo que armaba. Y en esta ola tampoco voy a tener que pagar por el talento de ingeniería. Solamente un puñado de gente va a poder hacer ese producto, probablemente 1 o 2 personas. Eso está pasando hoy, no es que esa es la métrica que nosotros tenemos hoy, es lo que nos encontramos todos los días cuando 2 fundadores están trabajando en un piloto de tecnología para su industria o para otra, pero particularmente eso es lo que está pasando. Y el desafío y la llamada a la acción para el final tiene que ver con, ya lo hicimos a esto. O sea, hace 150 años, una generación brillante creó la unidad productiva, algunos pueden discutir esto, pero se creó la unidad productiva por excelencia, que fue la estancia, uno puede medirlo en 800 o más hectáreas, con un talento de trabajo in situ, probablemente entre 50 y 100 personas viviendo en el campo, adaptando una raza que fue el Angus y dándole el pasto argentino. Importamos las trilladoras y desarrollamos la red de ferrocarril. Y en solo 20 años pasamos de ser básicamente un país de bárbaros a uno de las, no nos vamos a poner a discutir, a uno de los 5 primeros países del mundo. Y mi desafío es que podemos hacerlo de vuelta.
pero con otra cabeza, ¿no? Incorporando la tecnología como... Que de hecho se hizo, ¿no? Se cambió el modelo de negocio, se encontró la unidad óptima y se escaló. Y acá creo que podemos hacer lo mismo. Hoy ya estamos hablando de crear un mellizo digital de cada lote, la tierra como activo, le hemos dado la espalda a la tierra como activo, y lo que estamos proponiendo aquí es, empecemos a medirlo, que tenga vida digital ese lote. La segunda es automatización total. Imagínense qué haría Elon Musk en el agro, ¿no? O sea, dice, ¿está muy lejos? Bueno, ¿podrá hacerlo John Deere? Yo les tengo la respuesta, no se la voy a dar acá, pero no sé si hay alguien de John Deere, pero... esa automatización total va a pasar. En el break lo hablamos. Y lo último es una plataforma digital, el ferrocarril del siglo XXI. Esa plataforma que me va a conectar comercio, esta digitalización que pasa en cada lote y la operación de nuestros negocios. Sumado a, obviamente, tecnologías como le dijimos, la inteligencia artificial y el análisis de datos, que permite acelerar ese proceso y empezar a automatizar la toma de decisiones. Ese ciclo de optimización que tanto necesita el agro y que hablaba con respecto a la compañía, el vaso medio lleno, medio vacío, de tener que optimizar los costos y maximizar los rendimientos, puede entrar en una regla de composición, donde yo optimizo, vamos a poner en términos de 0,5 a 3%, y puedo expandir el rinde más o menos de la misma manera, o producción más o menos de la misma manera. Eso no suena mucho, pero si en una década yo compongo eso, básicamente el tamaño de nuestras compañías sería más del doble. Entonces, ese es un poco el planteo que le hacemos, ¿no? Uy, perdón, no salió. Pero la pregunta era, ¿de qué lado del corte Kubrick van a estar? Porque el hueso ya está en el aire.